su amplitud a medida que la espira corta el campo magnético, describiendo una onda sinusoidal. El voltaje generado cuando alimenta una carga produce una corriente según la ley de Ohm, cuya amplitud dependerá de la relación V sobre R. Cuando con este voltaje alterno se alimenta una carga resistiva, como por ejemplo un calentador de agua o una plancha, la amplitud de la corriente crecerá de la misma forma que el voltaje, o sea, subirá y bajará su amplitud en fase. Si al circuito se le conecta otro tipo de carga, como la inductiva o capacitiva, la corriente toma un comportamiento distinto. Si alimentamos una carga inductiva, la corriente se atrasa respecto al voltaje. Si se alinea una carga capacitiva, la corriente se adelanta con respecto al voltaje. Y es este desplazamiento o desfase que experimenta la corriente respecto al voltaje, lo que se conoce como factor de potencia. Cuando no existe desfase, el factor de potencia es igual a 1, es decir, el ángulo entre la I y la B es 0. El desfase producido por una bobina ideal es de menos 90 grados, es decir, el factor de potencia es igual a 0. En cambio, el desfase producido por un capacitor ideal es de 90 grados. Es decir, el factor de potencia también es igual a 0. Desde el punto de vista vectorial, el factor de potencia es el equivalente del vector corriente llevado al mismo plano del voltaje. Esta relación es el coseno del ángulo formado por estos vectores. Por eso el factor de potencia se le conoce como coseno phi, aunque no todo el tiempo es lo mismo. En los circuitos industriales o domésticos, el factor de potencia se obtiene por la combinación de estas distintas cargas. Lo denominado impedancia Z implica dos partes, la reactiva X, que proviene de la inductancia y capacitancia, y otra real proveniente de la resistencia. En términos de los componentes del circuito, Z es el resultado de la suma vectorial de X más R. Por lo tanto, también aparece en esta relación el factor de potencia. En cuanto a las potencias resultantes en el circuito, tenemos la potencia suministrada por la fuente, la cual se denomina aparente S. La potencia que se asocia a la reactancia se denomina reactiva Q y la disipada por la resistencia se denomina activa P. Así se obtiene el famoso triángulo de potencia. El factor de potencia o coseno phi en esta relación muestra claramente que es un factor que indica el porcentaje de potencia activa que tiene la potencia aparente entregada por la fuente, mientras que la potencia reactiva se obtiene multiplicando la potencia aparente por el seno de phi. A partir del triángulo de las potencias se puede expresar el coseno phi en función de las mismas. Esta relación es para cargas denominadas lineales, es decir, donde las curvas de voltaje y corriente no presentan distorsiones. Para cargas no lineales tenemos la siguiente representación. En este plano vectorial, el área sombreada representa el triángulo de potencia para las cargas lineales. Pero cuando se le añade el porcentaje de armónicos, aparece esta nueva representación en donde el factor de potencia ya no es el coseno phi, sino esta nueva relación matemática. Es decir, cuando el sistema tiene armónicos, la potencia aparente es mayor y la potencia reactiva distorsionante se puede obtener por la siguiente ecuación. Pero para obtener el factor de potencia total a partir de la tasa de distorsión armónica, DHD,
se multiplica el coseno phi de la distorsión lineal por el factor de potencia distorsionante. El factor de potencia distorsionante involucra tanto las distorsiones de voltaje como las de corriente, que se obtienen a partir de la tasa de distorsión armónica THD. En la práctica se suele despreciar la parte de distorsión del voltaje al ser normalmente niveles bajos. Así tenemos que el factor de potencia es el coseno phi por el factor de potencia de la distorsión de la corriente. En la práctica los medidores instalados dan el factor de potencia y no el coseno phi, aunque a veces lo llamen así. Y para cálculos se puede tomar el coseno phi y no el factor de potencia, cuando el THD sea menor del 5%. Para finalizar, se muestra un ejemplo de un sistema cuya carga lineal tiene un coseno phi de 0,90, pero un variador de frecuencia genera 35% de THD, lo que hace que la potencia aparente en la fuente sea mayor que la de la carga, o sea, crece la potencia reactiva y baja el factor de potencia. Gracias por su atención. Si tienes alguna pregunta, escríbela en los comentarios y te responderé.